Y hoy vamos a pintar un ratito mientras hablamos del síndrome del impostor. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un nuevo vídeo de estos de Paint With Me porque, bueno, el primero, parece que, bueno, fue el segundo en realidad. Parece que os gustó mucho y la verdad que no he tenido demasiado tiempo para pintar en casa. He estado haciendo otra cosa que os voy a enseñar. Bueno, lo habéis visto por Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí y ahora os lo enseño. He estrenado el cuaderno de barco de papel, os lo voy a dejar abajo también. Bueno, os voy a dejar el vídeo que hice sobre el cuaderno porque creo que valen mucho la pena y no me equivocaba, sirven para dibujar. Entonces esto es con lo que lo he estrenado y lo que estoy haciendo últimamente. ¿Por qué? Pues porque no me da tiempo. Me encanta este dibujo, no, es como una cosa, ahí no se ve, pero aquí sí. Me gusta mucho este dibujo y por eso me ha sugerido esta idea del síndrome del impostor, que en realidad es un tema que llevo queriendo tratar desde hace ya bastante tiempo. Pues eso, no tengo tiempo para pintar. No he pintado nada desde hace ya una semana aquí en el estudio. Todavía no lo habréis visto, son vídeos que estoy grabando para TikTok y también para Patreon, que por cierto os dejo abajo Patreon porque os podéis unir y podéis ver todo este contenido extra. Y lo que me propuse fue hacer un boceto al día en este cuaderno y luego pintarlo el fin de semana. Sí, vale, la idea de hacer el boceto al día no la cumplí del todo, aunque hice 4 en una semana, pero no, pinté 2. Y con suerte, pinté 2. Entonces, pues esta semana pasada he decidido no coger el cuaderno para seguir haciendo bocetos porque todavía me quedan 2 por pintar y empezar el cuaderno de dibujos, porque es más sencillo. Lo que pasa es que el primer dibujo no lo he grabado, no sé si me resulta cómodo grabarlo porque yo cuando hago el boceto, que de esto sí que hablé en Patreon, que a veces veréis que el dibujo está directamente hecho porque me resulta mucho más cómodo coger la libreta y estar así. Y eso no lo puedo grabar, y menos en casa. Entonces, pues ya veréis que algunos dibujos no los hago en directo, porque estando aquí sí que lo he hecho aquí en el canal, lo de tener la libreta aquí totalmente quieta y ir dibujando, pero me cuesta bastante, la verdad. Mucho más rápido, mucho más sencillo tenerla en la mano. Entonces, bueno, intentaré quizá grabar alguno de estos dibujos para TikTok o para la cuenta de Patreon que los pongo a imagen real, pero no sé si me va a salir. No lo sé porque ya os digo que con la libreta y estática hacer el dibujo me cuesta mucho. Bueno, pues nada, voy a empezar con esta chica, que tengo por ahí el iPad con la referencia, pero tampoco sé si me hace falta porque no es que se parezca demasiado a la referencia, pero bueno, por lo menos voy a ver por dónde van las luces y las sombras. Es una chica que pusieron en Discord. Bueno, a veces hacemos eso, ponemos un dibujo que hemos hecho y decimos, esta es la referencia, que puede parecerse o no parecerse. Entonces, pero por lo menos sí que voy a ver por dónde iban las luces y las sombras. Se ve fatal, es esta chica. Veis que es una niña y... Entonces voy a intentar a ver qué sale. A ver qué sale. ¿Se caerá? No creo que se caiga. Y mientras pues os voy a hablar de eso, del síndrome del impostor. Lo que estoy haciendo aquí os lo pondré tarde o temprano en Patreon, pero ahora vamos a hablar de temas que no tengan nada que ver con lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué es el síndrome del impostor? Pues es algo de eso
que piensas que solo te pasa a ti hasta que lo pones en común. Y normalmente cuando lo pones en común con gente que se dedica a lo mismo que te dedicas tú, pues te das cuenta de que no eres el único que pasa por algo así, ¿no? No eres el único que está teniendo esa sensación de que le está mintiendo a todo el mundo, que en realidad pues no tiene ni idea y un día se descubrirá el fraude. A mí últimamente esos sentimientos de síndrome del impostor se me están acentuando bastante cuando veo pues a esta gente que no tiene preparación de ningún tipo, que tiene la cara dura, porque no le vamos a llamar otra cosa más que cara dura, de hacer cursos para enseñar cosas para las que ni está preparado ni tiene ni la más remota idea. Entonces a mí eso hace que este síndrome del impostor se me acentúe bastante. Yo llevo ya 3-4 años dando clase en la escuela de fotografía en la que trabajo, y ahí ya el síndrome del impostor estaba ahí latente, pensando, bueno, los alumnos saben más que yo, ¿qué les voy a enseñar? Si no tengo ni idea, si tal. Me he cruzado en mi vida con gente que se ha encargado también de intentar seguir potenciando esas ideas, ¿no? Esas ideas de no sabes hacer nada, yo soy mejor que tú, y cómo se te ocurre estar haciendo lo que estás haciendo. En general son gente que está mucho menos preparado que tú, son gente que no sabe lo que está haciendo y que necesita intentar tirar por tierra el trabajo de otro para así sentirse un poco fuera de ese síndrome del impostor, ¿no? En general la gente tiene poco síndrome del impostor y es bastante incomprensible, ¿no? Que al final tú veas, porque cuando ves el síndrome del impostor desde fuera lo reconoces muy fácilmente, mucho más fácilmente que cuando te está pasando a ti, tú te estás dedicando a machacarte a ti misma con no sé hacer esto, soy lo peor, estoy engañando a todo el mundo, pero desde fuera es mucho más fácil verlo, porque puedes ver a gente que tiene mucho talento para hacer lo que sea y en realidad pues se está dejando llevar por ese síndrome del impostor y pensando que no sabe hacer nada. Y es más fácil reconocerlo en otro que reconocerlo en ti mismo. Y a mí pues últimamente todo esto de internet, de las clases, de gente que no sabe ni dónde tiene la mano derecha, porque es que dentro del terreno artístico esto se da mucho, mucho, y en general suele ser por parte de gente que no tiene ningún tipo de preparación. Entonces claro, al final los que sí nos hemos preparado para esto, los que sí hemos estudiado esto, no sé, es lo que os comentaba en un directo de voy a dejar todo lo que he estudiado y me voy a dedicar al arte. El arte también se estudia, o sea, no es un don innato que sale de las personas y que de repente está ahí y tenemos un montón de talento y hacemos maravillas que nos compran por miles y miles de euros. No, no es eso. O sea, al final, tú, si quieres ser artista, si realmente quieres ser artista, tienes que estar comprometido con lo que haces y tienes que prepararte para hacer lo que vas a hacer. No puedes decir, mira, voy a dejarlo todo y me voy a dedicar al arte. Claro, así luego esa imagen tiene el mundo de los artistas, esa imagen de que somos gente que no quiere dar un palo al agua, que le da igual morirse de hambre y que va a acabar pidiendo en el metro. No quiero enfadarme, estoy pintando relajadamente, no quiero enfadarme. Entonces, claro, hay trabajos que son muy complicados, por eso también me da miedo este giro del canal, porque este giro del canal va a hacer que el canal se vuelva mucho más personal de lo que ha sido nunca. O sea, no es lo mismo sentarte aquí a enseñar 8 kilos de bolis de AliExpress que sentarte aquí a enseñar tu trabajo. No es lo mismo, el nivel de implicación es mucho mayor. Obviamente yo siempre he tenido un nivel de implicación grande con el canal, pero no de manera personal, sino más de manera profesional que otra cosa. Pero ahora, con todo esto que estoy haciendo, sí que tengo un nivel de implicación personal con el canal. Sí que es para mí mucho más difícil y me cuesta mucho más decir, voy a subir este vídeo, no lo voy a subir, ¿qué hago? Yo creo que es en ese punto en el que no se... en el que la gente no llega a distinguir y no... Voy a usar este morado, venga va. Y como que no es capaz de entender, ¿no? Esa diferencia entre hacer un montón de apuntes con letras y llamar a alguien artista porque está haciendo un montón de apuntes con letras como mi cabeza de gordas. Entonces yo no sé si soy la única a la que me pasa, pero esas cosas a mí hacen que uy, me la estoy cagando aquí. Hacen que el síndrome del impostor cobre fuerza. No sé si lo voy a acabar, por cierto, porque
aquí yo quiero hacer estos vídeos rápido y esto necesita paciencia y es algo que yo no tengo. Entonces simplemente acabaré la charla, seguiré grabando y ya veréis esto donde sea. Luego ves a gente que sí está comprometida con su trabajo, que sí lleva años haciendo pues lo que quiera que haga, ilustración, fotografía, vídeo, yo qué sé. Hay miles de vertientes y que se está enfrentando constantemente a ese síndrome del impostor por todo el... No sé, es que yo creo que una de las cosas es la devaluación que hay dentro del mundo del arte. O sea, el confundir bellas artes con cualquier cosa, el confundir el hacer cualquier manualidad con estar siendo un artista. No, las manualidades no son arte, son hobby y son afición, que está muy bien, sí, que todos necesitamos algo para desconectar de nuestra vida diaria y está muy bien pues tener un hobby que sea pues una manualidad, pero tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser muy conscientes porque el ser artista requiere primero preparación en muchos sentidos y luego el estar comprometido con tu trabajo. No el hacer el arte por el arte o el arte por el postureo o el arte porque me quiero ir a una inauguración a tomarme un vino. Yo creo que de esto ya he hablado alguna vez, ¿no? De lo de las inauguraciones y lo de tomarte un vino y el postureo del artisteo. Es un mundo que yo tampoco ni entiendo ni comparto y no me gusta y puede que por eso pues yo no llegue nunca a ningún sitio con mi trabajo artístico, pues puede ser, pero yo no quiero llegar a algún sitio con mi trabajo porque me haya ido no sé dónde a tomarme un vino y porque esté lamiendo culos a diestro y siniestro, porque a mí lo de lamer culos, si me conocéis un poquito, pues ya sabréis que no me va en ningún sentido, ¿no? Y a lo mejor pues así me va también en YouTube, ¿no? Porque no sé lamer culos y cuando lames culos es cuando las cosas te van bien. Entonces pues yo espero que en algún momento las cosas, las ideas, la forma en la que funciona el mundo cambie y no tengas que estar lamiendo culos, pero es posible que me equivoque. Y claro, pues eso, que al final está todo relacionado. Al final ves a esta gente aparentemente segura de lo que hace, que va por ahí, pues ya os digo, lamiendo culos y dices, madre mía, yo no voy a lamer culos, yo no soy un artista de verdad, algún día me van a pillar y van a descubrir que soy un fraude. Yo creo que los que elegimos dejarlo todo y ser artistas, yo creo que los que elegimos este camino somos muchas veces nuestro peor enemigo, muchas veces. Yo no conozco a nadie comprometido de verdad con su trabajo artístico. Sí, conozco mucho postureo, conozco mucho lameculos y conozco mucho mi trabajo como artista es irme a una inauguración a hacerme ver y a lamer culos. De eso conozco mucho, pero conozco muy poca gente que de verdad esté comprometida con lo que hace, que no se enfrente a este síndrome del impostor, a muy poca. Entonces, al final es una lucha constante de lo que quieres hacer, lo que haces, lo que crees que deberías estar haciendo y ese momento de... en cualquier momento me pillan y saben que estoy aquí engañando a todo el mundo. Es uno de los motivos por los que yo no me siento preparada y es ridículo, ¿no? Porque a fin de cuentas yo sí estoy preparada, pero haz tutoriales de no sé qué. Pues yo no me siento preparada para eso. Yo, si me pongo a hacer tutoriales de no sé qué, voy a pensar que os estoy engañando a todos. Me ha costado mucho superarlo en el tema de fotografía y en el tema de fotografía, en fin, es que es ridículo, ¿no? Estar enfrentándose a ese síndrome del impostor después de que llevo años y años y años dedicándome a la fotografía y en fin. Pero ahí está, ¿no? El síndrome del impostor. En cuanto alguien te dice algo de no, pues yo esto lo hago así y tú sabes que lo está haciendo mal, pero dices, a ver si voy a ser yo la inútil, y es así, es que es continuo. Entonces pues eso, que no conozco a nadie y que además esté en una posición ya de pues estar vendiendo obra, etcétera, que no tenga esta sensación de ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuándo me van a descubrir? ¿Cuándo van a darse cuenta de que soy un fraude? Entonces, pues creo que es bastante común y yo pensaba que me pasaba a mí sola hasta que lo puse en común y con algunos amigos que también se dedican a esto, aunque no en el mismo campo, aunque no en fotografía, pues en diferentes campos, pero siempre algo dedicado al mundo creativo. Incluso a veces me han dicho fuera del mundo creativo, que también hay algunas profesiones que tienen este síndrome del impostor y este síndrome de en algún momento me pillarán y sabrán que solo les estoy vendiendo humo. Y especialmente esto me lo dicen mujeres. Es curioso
que, bueno, no es curioso, es normal, especialmente lo digan mujeres. ¿Yo por qué estoy usando este color? No lo sé, bueno, da igual, ya voy a seguir con lo que he empezado. Se me ha vuelto a olvidar coger el secador. Entonces, eso es especialmente llamativo que siempre seamos mujeres. Tampoco sorprende que siempre seamos mujeres porque al final a nosotras como que nos enseñan a que tenemos que ser la excelencia en todo y si no somos la excelencia es porque no valemos para nada y nos acabamos esforzando el triple para que nos valoren la mitad. Entonces eso también contribuye a ese síndrome del impostor, ¿no? A ver que estás haciendo algo y que cualquier tío que no tiene ni puñetera idea, que es un inútil y que, en fin, que su único mérito es que es un vendehumos, pues llega donde a ti te ha costado tanto llegar en medio minuto, ¿no? Porque va ahí de soy el macho alfa y soy el macho superior. Entonces, claro, esas cosas pues también terminan siendo bastante frustrantes y además es que están ahí, es que existen y vamos, ¿llegará esto a alguna parte? No tiene pinta de ir a llegar a ninguna parte. O sea, ha estado una semana esperando a que yo la pinte para esto. Voy a pintar el jersey. Y luego pues resulta que hay estudios sobre ese síndrome del impostor y sobre cómo nos afecta a todos y especialmente pues a los que nos dedicamos más a un medio, iba a decir, no sé cómo decirlo, a algo que es creativo. Claro, eso te consuela, eso dice, bueno, pues si le pasa a todo el mundo, pues genial. Pues a mí no, a mí la verdad es que no me consuela y tampoco me sirve de mucho porque yo me voy a seguir peleando con ese síndrome del impostor toda la vida y no me da igual que a más gente pues también le pase. Lo que sí que me da un poco de rabia es que a la gente que le debería pasar, porque realmente es una impostora, no le pasa. Eso es lo que sí que me da rabia. Y no es que no le pase, es que además son máquinas de vender humo y nadie se da cuenta de que están vendiendo humo. Recuerdo un curso en doméstica, bueno, yo creo que de ese curso ya os he hablado, igual os lo dejo abajo por si os queréis reír, pero es un curso totalmente vendehumo, que la persona que lo imparte no tiene ni idea de lo que está hablando. Y encima es un curso que he visto a gente por ahí recomendando. La persona que imparte el curso llega a decir: las acuarelas en tubo no me gustan porque tienen mucho aceite. Aceite. Sí, a veces cuando tú coges una acuarela y está mucho tiempo cerrada o yo que sé, os ha pegado un viaje desde China, pues como que los componentes se separan y sale esa especie de agüilla que tiene dentro, pero eso no es aceite. O sea que las acuarelas tienen mucho aceite. Las acuarelas no tienen aceite en su composición. O luego viene gente, te manda privados y te dice que las acuarelas se hornean. Enhorabuena, espero que te haya salido bien la remesa, ¿no? Remesa se dice en español, no lo sé, no sé si dice así. Pero cuando tú metes muchas cosas a la vez en un horno, en plan, estoy haciendo aquí una pastelería. O si no, aquel vídeo que vi de aquella chica que luego la dejé de seguir porque de verdad tuvo un hijo y ya fue como, uff, qué pereza me das, que no me acuerdo cómo se llamaba, era de Estados Unidos o de Inglaterra o no sé muy bien de dónde era, que sale diciendo que unas acuarelas profesionales están muy por debajo del nivel de una especie de hobby de las que vendían en su país y que lo que pasaba con las acuarelas profesionales es que iban fatal porque tenían muchos aditivos, cuando justamente esas acuarelas son conocidas por no tener aditivos. Y mira que yo, esa marca es una marca que he descubierto recientemente, que no conocía de nada, pero la he descubierto recientemente y la primera cosa que he leído sobre esa marca es que tiene muy pocos aditivos, que son acuarelas con mucha pureza. Entonces, claro, está ahí pintando, tienen muchos fillers. ¿Es que tienen muchos fillers? No sé. Claro, supongo que hay cosas que te hacen, cuando las dices, te hacen parecer que entiendes de lo que estás hablando, ¿no? Y una de las cosas es lo de, tienen muchos fillers. Eso sí, en los comentarios la pusieron Mónica. No, es como lo de BookTube, cuando es que la pluma del autor me transporta a lugares insospechados, ¿no? La pluma del autor es esa frase de BookTube que hace que la gente que la está diciendo piense que los demás le están tomando en serio porque está siendo un crítico literario de prestigio. Entonces yo creo que aquí tenemos un poco confundidas las cosas así en general. O sea, yo pienso que en YouTube, ¿esto se me ha parado? No. Todavía no. En YouTube hay mucho experto de todo y mucho iluminado de la vida, así en general, cuando esto pues al final no es más que un hobby. Y entonces sí, está claro que hay gente que ha conseguido que esto sea su medio de vida, pero
si ha conseguido que esto sea su medio de vida, pues yo qué sé, tendrá una forma totalmente diferente de ver el mundo, tendrá una forma totalmente diferente de entender las redes sociales. A veces consigue que esto sea su medio de vida gente que tú no te lo explicas, pero bueno, eso ya entraría en otros temas. Bueno, no me disgusta. Creo que me la estoy cargando un poquito, pero no está mal. Estoy construyendo las sombras poco a poco. Pues eso, que a veces es verdad que sorprende que según quien haya conseguido que esto sea su medio de vida, pero tampoco es lo normal. Y al final no estás aquí más que peleándote, intentando luchar contra la maldición de YouTube continuamente. Pero sí que es verdad que hay mucho vendehumo en internet, y no sé esto a qué venía, porque ya me he puesto a ver lo que estaba haciendo con esta y se me ha ido un poco la olla, pero ya sabéis que este tipo de vídeos son así. Vale, me voy a ir a por el pelo. ¿Y qué color voy a poner en el pelo? Voy a probar con este marrón. Lo voy a poner con este morado. En realidad la chica tiene el pelo como rubio oscuro, pero yo ya me he metido con esta cosa, pues voy a seguir con esta cosa. Sí, ahí había agua. Hay que aprender a vivir con el error. Pues no sé lo que estaba diciendo, la verdad. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién sabe? Bueno, sí, seguía con el tema del síndrome del impostor y de cómo quien de verdad tendría que tener síndrome de impostor porque es un impostor, no lo tiene. Pero el resto de gente ahí está peleando porque le tomen en serio en un mundo en el que solo se valora la mediocridad. Y a mí esas cosas me dan pena, ¿no? Cuando yo veo hablar a alguien que es muy bueno del síndrome del impostor y de que lo que hace no vale nada y que, o sea, a mí me sorprende, aunque yo al final también hago lo mismo. Yo también estoy a todas horas luchando contra mi propio, yo qué sé qué, contra mi trabajo, contra... A ver, que me pierdo, que estoy aquí haciendo demasiadas cosas a la vez y se me va de un tema a otro. Tiene la cabeza cortada, o sea, la parte de arriba de la cabeza yo me la estoy inventando. Y los brillos del pelo también, pero yo qué sé, deberían ir aquí como una parte de luz, pero no es tanta luz como aquí abajo que ya no se ve el pelo, así que pues yo le voy a poner la parte de luz aquí. Y aquí arriba de la cabeza seguramente estaría todo a la sombra. Entonces luego le pondré, esto es rojo, voy a ponerle algunas sombras luego verdosas, aunque quizá debería haberlas puesto antes, pero no importa. Cuando empiezas de una forma, sigues de esa forma. Así que pues a mí me daba mucho miedo el tener que enfrentarme a esto que estoy haciendo ahora en el canal, aunque sí que he visto que ha sido como una especie de progresión natural y sí que esperaba esta progresión pues una vez cogí el estudio. O sea, no voy a usar este espacio para vídeos de bolis. ¿Qué queréis que os diga? No. Los vídeos de bolis se hacen cuando no tienes espacio, pero cuando tienes espacio no es necesario hacer vídeos de bolis. Y además que yo llevaba queriendo un estudio desde que empecé la carrera. Y ojalá poder volver a ese momento y decirle, vas a tener tu estudio, te va a costar años y años, pero ahí estará. No sé si te durará mucho, también hay que decirlo, pero aprovéchalo mientras puedas. Así que, mira, estoy haciendo aquí los brillos demasiado pronto, me parece a mí, pero bueno. Nada. El pelo es una de las cosas que más me gusta hacer. A veces sale mal, pero cuando sale bien me gusta mucho. Y ya voy más o menos definiendo la paleta que quiero usar. Hoy voy a saco, por cierto. Hoy no me he traído mi papel de pruebas, pero tampoco creo que me haga mucha falta. Esta no tiene cejas ni orejas. Esta es como la del dibujo perfecto. No tengo cejas, no tengo orejas, no tienes que preocuparte de nada. Un poco ahí. Esto luego bajará intensidad porque esto estoy pintando sobre húmedo, así que bajará un poco de intensidad, pero ya veremos si lo veréis aquí o en TikTok. Y nada, eso que creo que es un tema que siempre nos va a estar tocando, ¿no? A mí, yo creo que nunca me voy a librar del síndrome del impostor, que siempre voy a estar pensando que lo estoy haciendo todo fatal, que estoy engañando a todo el mundo y que hay gente por ahí mucho más preparada que yo, y obviamente hay gente mucho más preparada que yo, pero esa gente mucho más preparada que yo posiblemente también estará viviendo su propio síndrome del impostor, porque los únicos que no viven este síndrome del impostor son los que no tienen ni puñetera idea y venden la moto.
Esos son los únicos que no lo hacen. Los del postureo y los de, ay, he pintado un trozo que era piel, bueno, da igual. Y los de que se van a las exposiciones a beber vino. Sí, te vas a las exposiciones a beber vino en lugar de estar haciendo tus propias exposiciones. No sé, que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil hacer tu propia exposición, que aquí parece que una vez expones es como, guau, ya está todo solucionado, voy a estar exponiendo siempre y demostrando mi genialidad al mundo, pero no es fácil. Por muy bien que esté tu trabajo, al final las exposiciones es como todo, te las tienes que currar, no van a venir a buscarte a la puerta, no van a venir a descubrir tu genialidad y no van a venir a regalarte la oreja ni nada de nada. Entonces, pues al final siempre es estar insistiendo y llamando a todas las puertas que se te ocurra llamar, porque de otra forma no, la genialidad sin trabajo no sirve de nada. Así que quizá ese sería también el resumen, ¿no? Que la genialidad puede estar ahí, pero si no trabajas, pues tampoco te vale de nada. Así que por mucho que no sufras el síndrome del impostor, pues puede que no te comas nada en la vida si no insistes. Aunque si no sufres el síndrome del impostor es más fácil que insistas, incluso aunque tu trabajo no sea gran cosa. Es más fácil. Y nada, bueno, voy a acabar esto. Yo creo que hasta aquí mi opinión de hoy. Decidme ahí abajo si vosotras... Bueno, voy a acabar esto y ya me despido. Bueno, pues
lo dejo aquí porque cuando empiezas con la tinta ya corres el riesgo de pasarte. Sí, me faltaba contraste en los ojos y he decidido ponerle un poco de tinta, pero bueno. Pues nada, este ha sido el resultado del Paint With Me de hoy. Creo que todavía no está seco del todo. Así que yo necesito tener paciencia o cogerme un secador. En fin, pues nada, espero que os guste este tipo de vídeos. Decidme ahí abajo vuestras experiencias con el síndrome del impostor, porque seguro que si os dedicáis a algo artístico habéis pasado por el síndrome del impostor, y me interesa más gente que no se dedique a algo artístico, porque sí que he leído que esto existe en todos los campos, pero me cuesta imaginar, pues no sé, un médico que se esté dedicando a la medicina durante 10 años, que tenga síndrome del impostor y que piense que no sabe hacer su trabajo. Eso me extraña, pero bueno, nunca se sabe. Así que decidme abajo si vosotros y vosotras también lo habéis experimentado en vuestro campo. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Recordad que veréis este dibujo en tiempo real en Patreon, quizá no ahora, quizá dentro de un tiempo, porque tengo bastantes pendientes y son los que estoy subiendo ahora, así que tarde o temprano lo veréis por allí, igual que también lo veréis en la cuenta de TikTok, pero ahí en plan acelerado total. Y nada, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque la maldición de YouTube ha vuelto, la maldición de YouTube está ahí y yo no sé qué hacer contra ella y tengo un poco de miedo a este vídeo porque el anterior funcionó muy bien, pero no sé muy bien por qué tampoco. Pero bueno, puede que fuese solo para engañarme y que ahora este sea un fracaso absoluto. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya es hora, porque ya me lo merezco. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no lo hace, porque YouTube es un mentiroso y nunca avisa, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter suelo avisar yo, no siempre, no soy la campana de YouTube, pero es que mi tiempo es escaso. Así que si eso os preocupa, lo que podéis hacer es entrar en la comunidad de Discord, que la tenéis ahí abajo en el mismo link que está en todas las redes sociales, y allí sí que hay un bot que avisa siempre y ese sí que es infalible. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!